Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más en el ciclo de conferencias virtuales. Y para no perder tiempo, le dejo la palabra a la presidenta de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, Norma Cadupi Frigerio. Norma, la escuchamos. Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos. Estamos dando comienzo a la sexta conferencia virtual del año 2025, entidad que presido desde el año 2005, hace ya 20 años, y que desde que comenzó la pandemia las realizamos en forma virtual. Mientras eran presenciales, los asistentes tenían que interrumpir sus actividades a media tarde, llegar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Avenida Alvear y Rodríguez Peña. Entonces eran muchos menos los que podían asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto expositores como asistentes que lo hacen desde distintas ciudades argentinas y también desde Washington, Boston, Londres, París, Barcelona. Ellos, por un lado, formulan sus preguntas, como ustedes lo harán esta tarde, y seguramente nos harán notar que por la diferencia de horario se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración de los licenciados Roberto Tazzara y Pablo Stefanoni Rubio, quienes nos permiten que la conectividad funcione y que de esta manera nos podamos encontrar. Antes de pasarle la palabra al licenciado Adolfo Storni, quien ha dado en llamar a su exposición Félix Luna, Todo es Historia, quisiera contarles algunos momentos que compartí con el doctor Félix Luna y que son una muestra de su personalidad. En el año 1956, varios amigos desarrollistas habíamos asistido al Teatro Avenida, de la Avenida de Mayo al 1200, y en el entreacto Félix Luna cantaba y muchos lo acompañábamos diciendo: yo quiero un presidente que sea intransigente y se llame Arturo. Bueno, también tuvieron lugar reuniones inolvidables que sucedían en la casa de Ariel Ramírez en Belgrano y de las que participábamos varios amigos y entre ellos Félix Luna. Mercedes Sosa interpretaba Alfonsina y el mar, samba compuesta, la música por Ariel Ramírez y la letra por Félix Luna. A esas reuniones asistía también alguien entrañable y que ya no está entre nosotros, que era Hermenegildo Menchis Sabat, de quien Falucho Luna dijo: con inigualable humildad, Sabat se diferencia de los historiadores en que él no pone en palabras sus creaciones, sino que las vuelca en imágenes a las que le da vida. En cuanto a sus notas en el diario Clarín, la última se la dedicó al protagonismo de la Plaza de Mayo en la que se encontraban el Cabildo y la iglesia principal. Reconoció que su gran momento fue mayo de 1810, cuando se convirtió en el escenario del cambio de gobierno, y ese pequeño ámbito manejó, puede decirse, los destinos del inmenso conjunto del virreinato del Río de la Plata. Y como síntesis de este tema, Félix Luna señaló que la plaza y la patria fueron dos instancias que marcharon juntas desde su origen, lugar que los argentinos elegimos para reconocerse y refundarse. Y Félix Luna supuso entonces que así sería por mucho tiempo. Finalmente, quisiera mostrarles una foto del año 2000 que se corresponde
al piso 24 del Sheraton Hotel, donde organicé desde Jefatura de Gabinete de Ministros un encuentro sobre energía, ambiente y desarrollo nacional, al que asistieron personalidades del mundo empresario y académico, tanto nacional como de los Estados Unidos de América. Y fue entonces cuando le pedí a Félix Luna que integrara la cabecera, donde había personalidades, incluso estaba el embajador de Brasil en la Argentina, Sebastián Dorrego Barros, en fin. Y en principio él se negó absolutamente, hasta me decía, yo quiero estar con todos. Entonces le expliqué que sin historia no hay futuro, y entonces aceptó de inmediato. Roberto, ¿podemos mostrar esa foto, por favor? Ahí la estamos viendo. Bueno. La cabecera. La cabecera donde efectivamente está Félix Luna. Bueno, y ahora sí, Pablo nos va a informar en una apretada síntesis los antecedentes profesionales de Adolfo Storni. Pablo, adelante, por favor. Buenas tardes. Adolfo Storni es licenciado en Economía, ha trabajado en el desarrollo de emprendimientos productivos en distintas áreas y en simultáneo se dedica a la divulgación y enseñanza de la historia, rol desde el que nos viene acompañando desde el inicio de los ciclos de conferencias virtuales en 2020. Bueno, Adolfo tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor, te diría casi inmerecido, hablar de Félix Luna, al que considero un maestro, un tipo que admiro muchísimo, que lo vi una sola vez en mi vida en un evento donde él hablaba y después se animó a guitarrear sobre los payadores. Él le gustaba mucho ese género, y en el club mío de exalumnos vino a dar una charla y después se armó una guitarreada y una payada. Bueno, Félix no estudió para ser historiador, digamos, le vino, digamos, casi naturalmente. Él se cría, digamos, si bien nace en Buenos Aires, surge de una familia de origen riojano y de mucha vinculación. Un antepasado de él es un soldado realista que cae prisionero de Belgrano y lo mandan desterrado a La Rioja. Ahí empieza la vinculación de la familia con La Rioja. Un bisabuelo de él era amigo de Facundo Quiroga. Había muchas anécdotas en la familia sobre la historia y sobre la vinculación de la familia con la historia. Tenía su abuela, tenía sus tías, y todos esos veranos, todas esas vacaciones donde iba a La Rioja se iba nutriendo de historias familiares. Y después la biblioteca del padre. El padre había sido candidato a gobernador por el radicalismo en la elección del 46, cuando gana el peronismo. Su tío había sido vicepresidente de Hipólito Yrigoyen, Pelagio Luna, y su abuelo había sido fundador de la Unión Cívica Radical en La Rioja. O sea que una familia bien ligada con el radicalismo. Félix estudia Derecho, se gradúa. En esos años de estudiantes recién graduados también tiene una oposición bastante comprometida contra el peronismo, porque él, si bien no se consideraba gorila, nunca se consideró gorila, pero no le gustaba el ambiente de opresión y de represión, y siempre eso digamos, lo que más detestaba del peronismo. Y en una huelga ferroviaria, él es detenido mientras repartía volantes, estuvo 3 meses preso, estuvo en Olmos, y fue torturado. Hecho que él después se lo cuenta a Perón, y Perón, digamos, en un reportaje que él va a hacerle a Madrid, con mucha muñeca, logra salir del aprieto, ¿no? Pues diciendo, si nunca hubo torturados en mi gobierno, ¿cómo que no? Y a mí me torturaron. Y dice Perón se hizo el distraído. Bueno, él se recibe de abogado. Él incluso hay algunos videos dando vueltas donde decía que no era muy buen abogado.
Y después de la Revolución Libertadora, él empieza a trabajar como asesor legal, como en el Ministerio de Trabajo, y bueno, se hace la campaña, se quiebra el radicalismo, él se va con Frondizi, persona que él lo conoce mucho y lo admira, y tenía una admiración, él decía que era el político que más lo había sorprendido, influenciado de todos los que había conocido, y él conoció a varios presidentes, no era que no, era el único que conocía. Tiene cargos en el gobierno de Frondizi, está 2 misiones diplomáticas en Europa, y luego está como jefe de asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí empieza, en la década del 50, él hace su primer libro, que es Irigoyen, que como dije al principio, poco contaminados por sus antecedentes radicales, tal vez demasiado benévolo, pero él lo publica en el 54, en pleno peronismo, o sea que él quería de alguna manera demostrar que se podía ser popular sin ser autoritario, sin ser represivo. Y ahí empieza toda una serie de libros, la mayoría con mucho éxito, tiene más de 30 libros, pero bueno, los principales, el de Irigoyen, el de Alvear, el de Ortiz, y después los del peronismo, el 45, Perón y su tiempo, y bueno, más recientemente Soy Roca. Él consideraba a 3 de sus libros como buenas obras, él era bastante autocrítico, y él diría que sus mejores obras eran el 45, Perón y su tiempo, y Soy Roca. Y el mérito de Félix Luna está, primero, autodidacta, segundo, se animó a hacer historia o ser historiador de hechos recientes, que es muy difícil, ¿no? Hablar incluso sobre contemporáneos y muchos vivos, ¿no? Él se anima a hablar del radicalismo y del peronismo, y fue tal vez uno de los primeros en escribir libros sobre esa temática, pero después él entiende que había que llevar la historia a todo el mundo, había que ser una difusión amplia, y él se considera se considera como un divulgador, y al principio no era muy bien mirado por la academia, ¿no? Que venía con toda esa tradición, Mitre y López, los creadores de la historia argentina, y todos esos continuadores no lo veían bien, porque lo veían a alguien superficial, mediático. Sin embargo, él logra meterse en el círculo académico, termina siendo miembro de la Academia de Historia, también de otras academias, y Félix, desde la divulgación, aprovecha los medios de comunicación. Entonces, las revistas, los diarios, la televisión, la radio, y hasta se anima a hacer el guión de una película, que es la película argentinísima, que el programa ese de Julio Marvis, que fue durante décadas, ¿no?, dedicado al folclore. Pero además de ser historiador, y además de ser un divulgador histórico, y además de ser un periodista, y además de haber sido diplomático y haber estado en función pública del Ministerio de Trabajo, después fue secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con un ciclo de cultura, de música y de museos muy, digamos, prácticamente no se repitió en democracia, ¿no? Después de la función de Luna, no hubo prácticamente una gestión tan exitosa en cultura como la de él, y se dedicó también a ponerle letra a la música. Tiene más de 50 obras, la mayoría en colaboración con Ariel Ramírez, que se habían conocido militando ambos en la campaña presidencial de Arturo Frondizi, y ellos tenían esa facilidad, ¿no es cierto?, para componer, y hacían milongas o tangos, y iban a los comités y cantaban, y se ponían a cantar. Norma nos hizo un fragmento de esa milonga sobre que era un presidente que se llama Arturo, y ahí empieza una colaboración muy rica, con muchos frutos, con canciones famosísimas, ¿no? Desde Alfonsina y el mar, Juana Zurduy, toda la serie sobre los caudillos, la parte de la Revolución de Mayo, bueno, mujeres argentinas, son muchas más las mujeres que se le dedican canciones, ¿no? La misa criolla, muy rica, y él prácticamente podemos decirlo que también podemos considerarlo como un gran folclorista,
y un gran letrista de composiciones hoy históricas y muy representativas de la cultura argentina. Y ahí llegamos al año 1967. Un año antes, golpe de Estado, derrocan a Ilia, el señor general Onganía determina que no podía existir más la política, no podía haber más vida política, los argentinos tenían que dedicarse a cualquier otra cosa menos la política, y Félix, que veía que había como un espacio, dice, bueno, ¿qué es lo más parecido a la política? La historia. Bueno, vamos a hacer una revista de historia. Y en esa revista, que sigue hasta la actualidad, hoy en formato digital, la gran fortaleza de esa revista fue la pluralidad, ¿no? Y darle el sentido de que todas las voces, todos los pensamientos, todas las ideologías, todos los partidismos tenían un lugar en la revista, ¿no? Y así tuvo desde personajes como Rodolfo Walsh, Osvaldo Bayer, Rodolfo Terráneo, Lucía Gálvez, María Sáenz Quesada, que fue su mano derecha y continuadora, Patricia Pascuali, Caro Figueroa, bueno, muchos historiadores que son algunos peronistas, otros de izquierda, otros radicales, otros desarrollistas, ¿no? Y era un hervidero esa revista, ¿no? Donde había de todo, ¿no? Y lo original de los temas, ¿no? Donde no solamente había temas de historia pura, sino que a veces se mezclaba con antropología, con sociología, ¿no? Así que era una revista que nos educó y llevó la historia a un público mucho más amplio, ¿no? Él realmente llevó la historia, la masificó, ¿no? La hizo pública, la hizo para todas las edades, para todos los públicos, en todos los formatos, y ese es el gran aporte que hace Félix Luna no solamente a la historia, a la historiografía, a la historia y a la divulgación de la historia, ¿no? Él tenía también, hizo dos colecciones muy emblemáticas, una se llama Memorial de la Patria, que la dirige él, que son unas tapas blancas y celestitas, y la otra era la historia integral de la Argentina, ¿no? Y después, todos estos libros que también él se dedica, hay un libro sobre los caudillos, otro, La Noche de la Alianza, ¿no? Que fue todo sobre el final del peronismo y la quema de iglesias, y bueno, todo ese enfrentamiento que llega en la revolución, hasta la revolución del 55. Y fue una persona que si bien fue una autodidacta, después él se fue perfeccionando, ¿no? en la escritura y en la divulgación, y terminó siendo un académico más, un historiador muy respetado por sus colegas, ¿no? Al principio lo miraban con desconfianza por su paso por la política y por su actividad mediática. Y después muchas veces le preguntaron por qué no había seguido una carrera política, ¿no? Y él decía que el que dedicaba su vida a la política no tenía tiempo para cultivarse. Fíjense, a veces, ¿no? Cómo seguir aprendiendo va en contra del trabajo político, ¿no? Él también hablaba mucho de la importancia que habían tenido las mujeres en su vida, ¿no? Él había nacido en un hogar que estaban sus tías, su abuela, tenía 5 hermanas mujeres, 3 hijas mujeres, o sea, su mujer, sus colaboradores en la revista. Él siempre vivía rodeado de mujeres, ¿no? O sea, dichoso y envidia, ¿no? Porque imagínense vivir siempre rodeado, digamos, que te gusten las mujeres y vivir rodeado de mujeres, el hombre, me imagino que habrá estado feliz en ese mundo, ¿no? Y hay muchísimas anécdotas que lo recuerdan a él, cómo investigaba, cómo se inspiraba, cómo eran sus rutinas. Fue también, dije, un académico, fue premiado, varios gobiernos lo premian, ¿no? El gobierno de Chile, el gobierno de Brasil, el gobierno de Francia. Tenía una altísima opinión personal de Frondizi, ¿no? Que él, digamos, rescata la racionalidad política que tenía, ¿no es cierto? Que era un intelectual, pero que leía bien lo que pasaba en su país, entendía lo que pasaba dentro de su partido, ¿no? Era como la figura política que más lo había cautivado, más lo había, más había admirado, ¿no? Y por otro lado tenía una opinión bastante negativa sobre Perón, ¿no? El que consideraba
un mitómano, ¿no? Una persona que construía, hacía su propia construcción con las cosas que él decía, pero sin mucha certeza, sin mucho soporte histórico o fundadas en algo racional, ¿no? Así que era una crítica de, bueno, lo conoció también Alfonsín, si bien no fue amigo, pero se conocieron y se respetaban. Y bueno, lo conoció a Menem. Él tuvo tuvo emblemáticos programas periodísticos en televisión y en radio, y pudo entrevistar no solamente a personas relacionadas a la historia, sino también a la política, ¿no? Y como para ir cerrando, también podemos decir que fue una persona que hizo digamos, de la historia una herramienta, ¿no es cierto? Él entendía que servía mucho para perfeccionar la democracia, ¿no? Que la democracia necesitaba estar fundada sobre el conocimiento del pueblo de su propia historia. Y, digamos, cuando más se conoce de la historia, más se valorizaban los bienes que se tienen, ¿no? Como que uno era consciente de todo lo que tenía como país, era por el conocimiento de la historia, ¿no? Y él siempre hablaba digamos, de que el sistema democrático estaba muy anclado en la historia argentina, porque el pueblo argentino nació libre y tenía un destino igualitario, ¿no? Como que había en los orígenes de la nacionalidad argentina estaba muy marcado el principio de la libertad y el principio de igualdad, ¿no? Al principio de la Argentina, la independencia nos empobreció mucho y eso unió mucho al pueblo, ¿no? Así que este humilde homenaje a la figura de mi admirado Félix Luna, admirado por todos los que nos gusta la historia, una gran persona, muy comprometido, digamos, con su país, muy comprometido con la verdad, con la democracia, y siempre un placer leer sus libros. Como dije, son más de 30 los libros, temática siglo XIX, siglo XX, figuras, biografías, temas complejos, y a veces hasta se dio el lujo de escribir un libro sobre segundas figuras, ¿no? O sea, no los personajes centrales, sino a veces los actores de reparto de la historia, ¿no? Y así que, bueno, hay 3 libros que él siempre decían que eran sus mejores obras, vuelvo a repetir, así se acuerdan: El 45, Perón y su tiempo, y Soy Roca. Y Soy Roca tiene digamos, el mérito de él, a pesar de ser con esa prosapia radical, ¿no? Que muchas veces los radicales se olvidan de las hazañas y de todos los logros de lo que fue Roca y la generación del 80, tiene a veces una visión crítica de esos años. Félix Luna tuvo la valentía de rescatarlo, y yo diría que el que empieza la campaña en Argentina para revitalizarlo, para recordarlo, para ponerlo nuevamente en el lugar que debía estar, fue Félix Luna, ¿no? Cuando hace ese libro, que tuvo casi 100.000 ejemplares, más de 20 reediciones, fue un bestseller, ¿no? Muchos de los libros de Félix Luna fueron realmente bestsellers. No necesariamente los mejores libros fueron los bestsellers, pero, digamos, fue siempre una persona que tenía su público y se leía, y al día de hoy los libros de Félix siguen siendo lectura obligatoria para cualquiera que quiera estudiar siglo XIX y siglo XX. Así que muchas gracias, y dejo abierto para un espacio de preguntas y respuestas. Gracias, Adolfo. Primero quisiera destacar que nos acompaña Felicitas Luna. La vi que entró. No sé si quiere hacer algún comentario. Tenemos algunas preguntas. Felicitas. ¿Te habilita el micrófono? ¿Ahí escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias, la verdad, doctor, muchas gracias. Muy lindo lo que dicen, y la verdad que sí, lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? Nosotros somos 3 hermanas y siempre dijimos que tener esa dicha también de que, además de todo esto, fue un buen padre, ¿no? Que también eso es importante rescatar. Así que creo que un poco lo que
marcamos ahora, este año que se está trabajando el centenario del nacimiento, es cómo se puede ejercer dentro de la profesión, en el caso de papá que era historiador, el oficio utilizando todas las herramientas que se tiene al alcance, porque como usted dijo, doctor Adolfo, él usó todo le divertía, desde hacer una payada y lo hacía con compromiso, ¿no? Hasta escribir una historieta para chicos, y lo importante que es educarnos en la historia, ¿no? Porque él realmente se consideraba un criollo cabal, un argentino honesto y que hizo lo que mejor pudo para entender, en el caso de, con su obra El Soy Roca, entender el conservadurismo, que él venía de familia radical, como usted dijo, y él veía muchos vicios en el conservadurismo y trató de entender la figura de Roca. Después también, como usted dijo, doctor, escribir el 45 para mi padre fue un acto de entender historiográficamente por qué la gente amó a Perón, y siendo él un radical perro, digamos, un radical militante, y sin embargo trató de enseñar que se podía, o explicar la historia también por fidelidad y amor hacia un líder, como fue el 45. Y después creo que Irigoyen fue, como usted dijo, también su libro más de militancia, pero me parece que en todos los libros, o en todo su trabajo, la labor historiográfica y la labor musical también, y poética, fue entender la Argentina y tratar de hacer un paso más adelante, no quedarse, no quedarse con enojos o no quedarse sin entender la historia de los grandes partidos políticos, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Gracias. A ustedes y gracias por el... Cualquier cosa, Roberto, si quieren después les voy a pasar, porque ahora resurgieron un montón no sé, desde va a haber una tertulia de lectura del Soy Roca, hasta se va a escuchar, va a haber un ciclo de música de las canciones de, como dijo el doctor, de papá y Ariel Ramírez, así que este semestre viene lindo y emocionante, ¿no? Trabajar sobre la figura y todas las aristas que tocó papá realmente, ¿no? Musicales y todo eso, así que los voy a invitar. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, Alfredo, Caro, si habilitas el micrófono, está silenciado, Alfredo. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Yo no soy historiador, pero leo, me gusta. En el panteón de los historiadores argentinos, donde podría estar Tulio Halperindón y el propio Mitre, y otros, la figura de Roca, que él ha cubierto el siglo XIX y el siglo XX, ¿cómo se puede decir, de una persona que estudia historia, digamos, darle un perfil de un renglón a cada uno de estos grandes historiadores argentinos que lo caracterice? Por ejemplo, si uno quiere comparar Tulio Halperindón con Félix Luna, ¿hay algo conceptual que los identifique o la historia, o sobre los autores de la historia uno no puede hacer ese tipo de análisis? Bueno, Halperin Dongui era un escritor, si querés, para elites, era un escritor académico, era un escritor para estudiosos, no era un escritor no era para bestseller, no era para divulgación, era un escritor para exquisitos, ¿viste? Para un público muy reducido. Yo creo que gran parte de cualquier aficionado a la historia le puede parecer hasta medio pesado, tedioso leerlo a Halperin Dongui, porque es otro estilo. No digo que sea barroco, pero es más académico. En cambio, los libros de Félix Luna los entiende el académico y los entiende el tipo que quiere leer, informarse sobre historia y leerlo en la playa, ¿viste? Era mucho más popular y, si querés, más fácil de leer y te llegaba más rápido. O sea, la gran virtud de Félix Luna era la cercanía con el lector que provocaba, ¿no? Porque él, digamos, el rol que él se proponía era divulgar, que se conozca el hecho histórico, porque te condicionaba el presente y el futuro. Entonces, mientras más gente conozca la historia argentina, menos errores volvemos a cometer, más orgullosos estamos de lo bueno, más nos arrepentimos de lo malo. Y Halperin Dongui es un escritor que es un historiador muy bueno, pero era un académico que se fue de California y escribía libros súper sofisticados, con unos títulos súper sofisticados, que están bárbaros, son excelentes obras, y los tengo también a todos, pero son cosas distintas, porque Félix hizo mucho hincapié en biografías y en periodos específicos, en temáticas específicas. Y lo de Halperin Dongui son como periodos más amplios,
tienen una connotación más sociológica, si querés, ¿viste? Tienen otro respaldo intelectual detrás. Pero son cosas distintas, pero todo sirve. O sea, yo cuando estudio algún tema, yo leo a Félix Luna, pero también leo al trotskista, leo al nacionalista, leo al conservador, leo al radical, al desarrollista, al liberal, al peronista, porque todos te van a aportar algo, porque a veces vos le entraste por izquierda y tenés que entrarlo por arriba, por abajo, uno. Y yo creo que Félix en eso, no en la primera obra, no en Irigoyen ni Alvear, si querés, pero de ahí en adelante, cuando él empieza a hacer el libro, yo diría que el 45 o La Noche de la Alianza, ¿no? Donde más se nota, de ahí en adelante él hace ya libros, como dirían como dirían en el cine, ¿no? Apto para todo público. Félix escribía apto para todo público, no escribía solamente para el académico o para el radical o para el peronista, ¿no? Yo creo que ese fue la evolución de Félix Luna, de ser un intelectual, si querés, de origen radical, a ser un intelectual argentino, ¿no? Con una visión, como es su obra, digamos, de su colección integral de la historia, ¿no? Qué linda comparación, gracias. No se escucha, Roberto. ¿Quién está hablando? ¿Alguien? Yo no escucho. Estaba empezando a decir que antes de seguir con las preguntas, no sé si Norma levantó la mano. Sí, Roberto, sí. Gracias. Felicita, bienvenida. No estuviste al comienzo cuando yo hice la presentación. Conocí a tu padre personalmente y también a tu madre, a quien en realidad la llamábamos la negrita Lunas, pero ella se llamaba Felisa de la Fuente, ¿cierto? Así que sé que ustedes son 3 hermanas, Florencia, María y vos, y nos reuníamos con tu padre y con tu madre en la casa de Ariel Ramírez, y estaba Mercedes Sosa y una persona que no es famosa, pero que los admiraba mucho, que es Susana Real, que ya no está entre nosotros, pero que ella propiciaba todos los encuentros y después tuvo un local pequeñito que no sé si llegaste a conocer, que es La Malinche, que estaba sobre Cerrito, casi Avenida Santa Fe. En fin, los apreciamos mucho y yo estoy muy feliz de que hoy puedas estar acá compartiendo este encuentro. Así que bienvenida. No, perdóname, Norma, ¿no había un real que era colaborador de Frondizi, de los originarios, primeros frondicistas, desarrollistas? ¿No había un real? Yo creo que Máximo Real. Juan José Real. Juan José Real. La mujer de él era. Su nombre de guerra, Máximo Real, esposo de Susana Real. Ok, me parecía. Y un día le pedí a Menchi Sabat que hiciera un retrato de Máximo y él hizo un retrato precioso, Menchi, y lo donamos junto con muchos libros de él a la Facultad de Ciencias Sociales, donde estaba Juan Carlos Portantiero, y y ahí está ese retrato. No sé, ahora exigimos, sí, que esté en un salón especial pintado de blanco y con esta foto. Así que, bueno, fue una vida muy,
muy, muy valiosa para el país, verdaderamente. Y Arturo Frondizi lo valoraba muchísimo. Cuando lo incorporan a la Academia de Historia, el título o la temática de su conferencia era el rol de los medios de comunicación, ¿no? En la divulgación de la historia, ¿no? Fíjate qué moderno y qué tema que, digamos, que él le dio la fama, ¿no? Porque lo que le da la fama a Félix Luna, más allá de sus libros, que es su obra, digamos, que sigue siglos y siglos, fue su intervención mediática o sus intervenciones mediáticas, ¿no? Que eso lo hicieron popular. O sea, yo creo que tal vez a cualquier contemporáneo de la década entre el 60 y hasta su fallecimiento, le ponías la foto de Félix Luna y lo ubicaba. ¿Me entendés? Ah, sí, el historiador, el que habla de historia en la radio, en la televisión, lo que sea, el que escribe en Clarín, el que escribe en La Nación, ¿no? Y otra faceta que no me olvidé de comentar, pero él también fue profesor universitario, ¿no? Enseñó en la UBA, en la Universidad de Belgrano y en la Universidad de Salvador, ¿no? O sea, que también habrá tenido miles de alumnos en todas esas décadas que se dedicó a la enseñanza universitaria, ¿no? Nosotros un día almorzamos con ellos en la casa de Guillermina Tiramonti, y después los llevamos hasta su casa sobre Avenida Alvear, no recuerdo exactamente, pero efectivamente, nada, los llevamos a los dos hasta ahí. Y desde ahí comenzó una relación cercana. Estás muteado, Roberto. Levantando la mano, Florencia Nasta. Si quiere habilitar el micrófono. Florencia. Bueno, no sé, estaba levantando la mano, pero mientras tanto quisiera leer el doctor Baroto, que escribe y nos dice: el padre jesuita Guillermo Furlong y Félix Luna debieran haber coincidido en la Academia de Historia. ¿Cómo era la relación entre ambos y cómo se comparan los respectivos estilos de narración? Habida cuenta que escribieron en épocas diferentes, sobre épocas diferentes. Sí, Guillermo Furlong era jesuita, un tío mío que estudió en un colegio jesuita, lo tuvo de profesor, y les contaba historias y anécdotas. Furlong era un gran investigador. Le encantaban los archivos, le encantaban, viste, y sobre todo cosas más antiguas, ¿no? Furlong no escribió mucho del siglo XX, te diría que casi nada, y más que del siglo XIX escribió de antes también, ¿no? Siglo XVI, XVII, XVIII. Furlong muy prolífico. Un tipo, claro, imagínate, cura, sin mujer, sin hijos, nadie te molesta, y podés darle tranquilo a la investigación, ¿viste? Muy prolífico, y muchísimos libros. Yo te digo que cada 2 por 3 descubro un libro nuevo de Furlong, ¿no? Y muy original y con mucho pensamiento propio, ¿viste? Porque lo que tenía Furlong era que le metía mucha opinión, más allá de narrar los hechos, pero le metía mucha opinión personal, ¿no? Porque se comprometía con lo que escribía, a pesar de ser cura, ¿no? Uno dice, mirá, fíjate, cura, jesuita, y sin embargo la pasión suya era la historia, ¿no? Lo demás era como la excusa perfecta para dedicarle tiempo al estudio, ¿no? Ya me desmuteé. Quiero, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Siempre es muy interesante escucharlo a Adolfo Storni, es un placer, es como una dulzura para los oídos porque tiene un relato muy particular y sabe un montón aparte. Ya que está la hija de Félix Luna, qué placer que esté, qué emoción para vos y para todos los que estamos en este encuentro. ¿A qué colegio fue tu padre y en dónde estudió abogacía? Que no sé si lo dijeron. Tal vez me incorporé. Te lo puedo decir yo también, si querés. Estudió en El Salvador y estudió en la UBA.
Ah, en El Salvador en la UAS, perfecto. Sí, Eso sí. quería saber. Bueno, No, muchas no gracias. sé si lo tuvo, vos sabés, Felicita, si lo Sí, tuvo de profesora Furlong. era profesor de inglés el padre Furlan, siempre contaba. Qué bueno, Mirá vos, eso no estaba gracias. seguro. Pero Adolfo, usted sabe un montón, ¿eh? Yo la verdad lo admiro, porque yo trabajé con él muchos años, pero la verdad, increíble lo que sabe y lo formado, no solo de papá, por lo que está contando el Perindón y el resto de los colegas, ¿no? Un placer. No, la verdad que siempre, Colega, viste, la historia argentina te da muchas satisfacciones. Lamentablemente no la usamos para el presente y el futuro, viste, que es lo que uno quiere que cuando divulga, quiere que se saque alguna enseñanza, pero no, los historiadores, teníamos excelentes, nosotros en el siglo XX tuvimos excelentes historiadores, ¿no? Con distintos orígenes, con distintas ideologías, pero eran y había un público amplio, ¿no? Que leía libros de historia, ¿no? O sea, el público lector de libros de historia realmente era amplio. Hoy en día creo que la historia se lee, es un grupo muy chico, ¿no? Los que leen libros de historia. O sea, si bien, gracias a Dios, Argentina es un pueblo bastante lector, dentro de todo, por lo menos de cierta generación, creo que la historia no es un género hoy tan leído como sí lo fue hace años, ¿no? Me parece que los últimos 10 años no hubo tanta, y salió mucho pseudo historiador, que son más bien periodistas o si querés, divulgadores a medias, y bueno, y eso tal vez le da poca profundidad, le da mucha superficialidad a la temática, y hay toda esa desviación de hacer paralelismos, ¿viste? No, porque si hoy Belgrano viviera, haría tal cosa, o tendría este pensamiento, o estaría en tal partido, o apoyaría las políticas de este presidenta, lo que sea. ¿No? Yo creo que eso le hizo mucho daño a la historia, ¿no? La historia la tenés que mirar en su contexto de esa época, punto. No te pongas a juzgarla con ojos del presente, porque la vas a pifiar. O sea, vos es que escribiste sobre el primer libro de Félix Luna, el de Irigoyen. Bueno, en el contexto de cuando surge Irigoyen, finales del siglo XIX, su presidencia, la posguerra, la década del 20, la crisis del 30, entenderlo en su contexto. Y así, y él lo que hizo muy bien, y ahí cuando hace el clic, cuando hace los dos libros, digamos, si vos querés estudiar peronismo, no podés dejar de leer el 45 y Perón y su tiempo. No lo podés dejar de leer. Son lectura obligatoria. Yo diría, cualquier tipo que quiere ser político en Argentina tiene que leer esos tres libros que dije, el 45, Perón y su tiempo y Soy Roca. Es lectura obligatoria. Yo te puedo asegurar que todos los candidatos que tenemos ahora el domingo y ahora en octubre, la mayoría no leyó ninguno de los libros de estos tres libros fundamentales. Vos sos peronista, tenés que leer el 45 y Perón y su tiempo. Sos no peronista, tenés que leer el 45 y Perón y su tiempo. Sos liberal, lee Roca. Sos peronista, tenés que leer Soy Roca. No importa tu partido, porque son libros nacionales que están por arriba de los partidismos y te enseñan mucho. Digamos, son cosas que podés todavía replicar. A mí, esos libros donde él se documentó en muchas personas que estaban vivas, o sea, no fueron fuentes documentales, sino fueron testigos presenciales, ¿no? Porque incluso hasta llegó a entrevistarse con el propio Perón, ¿no? Para sacar alguna cosa que no guarda, Félix Luna no guarda un gran recuerdo de ese encuentro con Perón, ¿no? Le pareció como que el tipo siempre, viste, estaba autorreferencial, su propia visión un poco sesgada de cómo fueron los hechos, ¿no? Armando un relato y ciñéndose a ese relato, pero con poca verdad, ¿no? Y él, hacer historia reciente es muy difícil, y él se animó y lo hizo muy bien, ¿no? Porque tanto, él, fíjate que nace con un gobierno de Alvear, es chiquito con un gobierno de Irigoyen, es adolescente con un gobierno de Ortiz, es estudiante universitario con un gobierno de Perón, es un adulto con el gobierno de Frondizi, y él se anima a hablar de todo eso. Se anima a hablar con Frondizi, que hace diálogos con Frondizi, se anima a hablar de peronismo, y se anima a hablar de los tres presidentes radicales que tuvo el siglo, digamos, el principio del siglo, fue Irigoyen, Alvear y Ortiz.
Y el libro de Ortiz es muy bueno, o sea, es bastante más nuevo. Algo, no me acuerdo ahora cómo decía Ortiz, algo de la Argentina opulenta, no me acuerdo cómo es la continuación del título, por ahí vos, Felicita, ¿te acordás bien? Ortiz, un reportaje de la Argentina opulenta. Reportaje de la Argentina opulenta. Es excelente el libro de Ortiz, a mí realmente me gustó mucho, ¿no? Y él describe en el libro, Ortiz era muy goloso, ¿no? Era gordo, le gustaba, después de trabajar, se iban todas las noches con sus colaboradores a morfar y dejaban abiertos los restaurantes, ¿viste? Entonces le gustaba morfar y chupar. Y claro, le empezó a subir el azúcar, estaba diabético, y sus enemigos, sabiendo esto, le mandaban de regalo cajas de bombones. El gordo se devoraba los bombones, ¡pum! Coma diabético, queda ciego. Pero fue casi como, no es, a veces dice, no, era mal paciente, no, pero los enemigos lo cebaron, y eso Félix lo relata muy bien en el libro, ¿no? De cómo los enemigos lo fueron como envenenando y le fueron tirando azúcar hasta que lo hicieron reventar al pobre gordo, ¿no? Y era un tipo joven, y fue el que se dio cuenta que el modelo de la concordancia ya estaba, no daba para más, y él quiere volver a que el radicalismo vuelva, digamos, salga del abstencionismo, vuelva a la vida democrática, y bueno, y en eso estaba cuando se enferma y después fallece, ¿no? Yo creo que siempre, digamos, me da mucha pena toda la gente que muere entre finales del 30, principios del 40, Ortiz, Justo, Roca, Alvear, y digamos, muy distinto hubiese sido la historia y tal vez no hubiese surgido el peronismo, o no el peronismo tal como sucedió. Hubiese sido tal vez un laborismo más atenuado, menos personalista, menos intervencionista, menos autoritario, y digamos, tal vez la historia argentina hubiese sido mejor. Él hacía mucho hincapié, también otra cosa que me acuerdo, en todos los males que surgen en Argentina a partir de la revolución del 30, ¿no? Ese, si querés, nacionalismo berreta, ese admiración por los totalitarismos, el intervencionismo, después el fraude, bueno, todas esas cosas que él lo veía como desviaciones, ¿no es cierto?, de la democracia, y que después trajeron males peores, ¿no? Porque, digamos, la consecuencia del 30 fue el 45. Y él lo redacta, digamos, lo expresa muy bien en su libro. Muchas gracias, Adolfo. Hay una pregunta que escribieron por YouTube Nicolás Zabarna, que es un poco abarcativa y compleja, pero él pregunta, ¿qué estaría diciendo hoy Félix Luna? ¿Qué estaría diciendo hoy sobre la situación política? Y él estaría, por ejemplo, diciendo que se hace muy poca política desde el gobierno y de la oposición, porque la política es consensos, lograr consensos amplios, generales, ¿no? O sea, él fíjate que tenía como ejemplo de la política a Frondizi, y que Frondizi, ¿qué hizo? Se juntó de radicales, después de lo que fue la intransigencia, trajo a conservadores, trajo nacionalistas, trajo socialistas, trajo comunistas, trajo exiliados republicanos españoles, trajo peronistas, trajo marxistas. ¿Sabes qué? Armemos un proyecto superador. Y la política es eso, ¿no? Es puentes, es diálogo, es consenso, es persuasión, es convencer al otro por las buenas, no por las malas. Y yo creo que de lo actual él criticaría la falta de política que hay. Y no es solamente de este gobierno, sino de los anteriores y del oficialismo y de la oposición. No hay política. O sea, hay una falsa política que es las grietas, las antinomias, el blanco y negro, todo lo absoluto. Y la política no es absoluto. La política es gris, es barro, es sinuosa, y es compromiso, y es negociación. Si querés, tergiversame, es transar. Pero eso es la política. No se puede ser, digamos, seamos duros con las leyes, digamos, que son, seamos duros con la Constitución, seamos duros con el equilibrio fiscal, seamos duros con la protección de la moneda, seamos duros con
con el respeto a la ley, seamos duros con los derechos, pero después lo demás hay que salir a la cancha. Esto es como el predicador, ¿viste? La política es casi como es un acto religioso. Entonces, tenés que salir a predicar y a ver cuántas almas traje. Si soy los malos políticos no te rescatan ni un alma. O sea, un buen político sale al mercado y tiene que salir a rescatar almas. Y eso es lo que yo creo y a ver, vos conociste mejor a tu padre, pero no sé si estás de acuerdo, Felicita, con esto que acabo de improvisar. Creo que sí, y creo que otra cosa que él tenía, que eso era maravilloso, es que siempre quería ir en la gente. Siempre decía que hay que creer en los argentinos, por eso insistía en la enseñanza y en la educación en la historia. Porque en los mismos argentinos, así como también está la complejidad, como usted marcó, política, social y situacional, digamos, también está la salvación, ¿no? Entonces, él por eso amaba su país y por eso le gustaba charlas por todo el país y recorrer y dar clases, porque era un convencido de que la fuerza también estaba en Argentina, ¿no? En la gente. Creo que a veces es una forma de cerrar también linda, para no perder las esperanzas, ¿no? Y perdón, una cosa, yo me tengo que retirar porque a las 8 me cierran acá donde trabajo, pero la verdad que muy emocionada por todos ustedes, Norma. No escuché lo que usted dijo, le pido disculpas porque no me podía conectar, pero gracias a todos ustedes, gracias por oír, y Adolfo, y maravilloso su charla. Yo después me comprometo a mandarles las otras actividades que van a ver. De corazón, en nombre de toda la familia y los sobrinos y los hijos, agradecemos esta charlita. Somos nosotros los que te agradecemos, felicitas y ojalá nos visites en el foro personalmente y podamos compartir todas estas historias que hacen a la historia argentina realmente y al futuro de todos los argentinos. Un cariño grande. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Y además grabamos la reunión y la vamos a subir al canal de YouTube, así que vas a poder escuchar también la introducción y todo. Es lo que voy a hacer, sí. Gracias, y siempre también invito al museo que coordino, Museo Arte Popular José Hernández, acá en Libertador y José Hernández y San Martín de Tours. Así que de corazón, gracias. La verdad que lo sentía hoy a papá cerca. Adolfo me hizo hasta... No le quiero decir a mis hermanas porque me cargan, mi hija, todos me cargan porque soy muy llorosa. Queda grabada la charla, así que se la vas a poder mandar. Sí, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Preguntas, no hay más, así que Norma, si quieres ir cerrando. Sí, claro. En primer lugar, agradecerles a todos, porque creo que fue una conferencia muy importante. Traer al presente la vida de Félix Luna es muy importante para los argentinos. Ahora, como dijo Roberto, esta presentación está grabada y la compartiremos en próximos días con nuestros contactos y en nuestras redes sociales. Para aquellos que asisten por primera vez, quiero decirles que el Foro Estratégico, fundado en el año 2005 por los doctores Eduardo Charrot, entonces presidente del CONICET, y Conrado Baroto, que estuvo presente hoy en la conferencia, los proyectos son realizados por más de 100 científicos y tecnólogos que provienen del sector público y del sector privado, muchos de los cuales estuvieron hoy aquí presentes. En cuanto a nuestra próxima conferencia, se desarrollará el martes 23 de septiembre, estará a cargo del licenciado Roberto Bizán, especialista en agronegocios, y tratará sobre la bioeconomía, aportes a un modelo de desarrollo para la Argentina del siglo XXI. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias a todos. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Muchas gracias.